Bien. Bueno, vamos a empezar a continuar viendo el tema de algo de lo que estamos viendo en la clase pasada en cuanto a las consultas. ¿Sí? Les voy a compartir. Bien, yo les voy a compartir, abrir con el Office que yo tengo. Después, de acuerdo a la versión que ustedes tengan, tal vez tengan las ventanas o los menús en otros lugares, pero los elementos que vamos a considerar nosotros son los mismos, ¿sí? Esto es una base de datos que se daba como ejemplo en su momento cuando se trabajaba con el Microsoft Access, y tiene la mayoría de los elementos necesarios que una base tiene. Lo que ¿se acuerdan que yo les decía? Que el Microsoft Access, lo mismo que del LibreOffice, es como una cáscara que permite realizar varias cosas y aparte manejar los datos de la base de datos. El Microsoft Access permite realizar, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, que es un menú, donde uno tiene botones, ¿sí? Es un pseudo lenguaje de programación que tiene, que puede realizar pantallas, algunos formularios y algunos reportes, salidas de datos, pero que básicamente son una cáscara a todo lo que son los datos realmente. Nosotros vamos a tratar de trabajar con lo que está dentro de la base de datos, que son los datos. Entonces, como ustedes saben, cuando usan el Microsoft Access como lo vamos a usar nosotros, ustedes lo que están viendo es el contenido de las tablas y de los datos propiamente dicho. El Access agrega la posibilidad también de fabricar pantallas y formas de interactuar con esos datos. Pero no es el objetivo mayor de nuestra materia. El objetivo mayor de nuestra materia es que ustedes entiendan la estructura interna de los datos, ¿sí? Entonces, lo que tiene el Access acá a la izquierda es un menú y presenta como si fuera una selección de distintos tipos de elementos, ¿sí? Se ve bien, ¿no? Tampoco, yo traté de agrandar esta letra, pero no pude. Alguna letra la pude agrandar, pero otra no pude agrandarla para que ustedes lo tengan mejor en el video. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más explícito posible. Y aparte lo tengo en inglés, ¿no? Vamos a ver si lo puedo cambiar a castellano para la próxima. Pues hoy estuve trabajando todo el día tratando de ver el tema del LibreOffice, pero realmente no me funcionó. Así que vamos a seguir con esto. Fíjense, acá tienen un menú y pueden elegir qué cosas quieren ver. Básicamente nosotros vamos a trabajar sobre las tablas y sobre lo que se llaman en inglés queries, las consultas. Fíjense que Access también permite generar esto que se llaman los forms, que son como si fueran formularios para ingresar datos. Después tienen reportes, ¿sí? Que son como salidas tipo informes en PDF o en papel en su momento que se imprimían, ¿sí? Y después tiene algunas otras cosas más que tienen que ver específicamente con la herramienta gráfica, módulos, macros, ¿sí? Distintas cosas. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en lo que son las tablas y las consultas, ¿sí? Entonces vamos a ver las tablas. Las tablas, ¿se acuerdan que teníamos dos formas de mirarla? Vamos a ir un toquecito al pizarrón. Y después continuamos con esto. ¿Se acuerdan cuál era el comando que usamos para traer información de la base de datos? ¿Cómo se llama el lenguaje que usábamos para conectarnos con la base, para hablar con la base?
SQL, ¿Se acuerdan? ¿no? SQL. El SQL, la sigla SQL, ¿de qué venía? ¿De qué palabras en inglés? No era, creo que era select, uno era select y el otro no me acuerdo. Select era el comando, sí, perfecto, es parte del lenguaje. Select, sí. Pero digo, el SQL, ¿de qué venía? ¿De qué palabras en inglés? S, Q, Structured Query Language. bien. Structured Query Language. Lenguaje de consulta estructurado, sería la traducción más o menos en castellano. Es un lenguaje, porque tiene todas sus palabras específicas, son todas en inglés. Y habíamos visto uno de los comandos que tiene, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos, para que quede claro, teníamos nuestro cliente. Profe, ¿Sí? se ve medio borrosa la cámara, o no sé si es el Meet, pero ¿qué significaba la S? Structured, de estructura. Es structured en inglés. Structured. ¿Se ve muy chico? A ver la grabación cómo está. Sí, no se ve muy bien. Sí, disculpen. Vamos a poner letra un poco más grande. Bueno, pero esto es una sigla, no es tan elemental. Lo que sí vamos a ver la parte de los conceptos, sí, más grande. Nosotros teníamos una aplicación cliente, ¿se acuerdan? Que para comunicarnos con la base de datos, y la base de datos era, la base de datos también a veces se la denomina con 2B y 2D, base de datos, y está separada en cierta forma. Entonces el cliente se comunica con la base de datos a través del SQL. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿se acuerdan cómo era el formato de respuesta del motor hacia el cliente? ¿Qué formato tiene? ¿Qué forma tiene la respuesta que el motor de base de datos le entrega al cliente? ¿Nadie se acuerda? Cuando yo consulto algo a la base de datos me contesta siempre con una estructura de grilla, que son filas y columnas. ¿Vieron como si fuera un Excel? ¿Alguien dijo algo? Escuché muy ahí en el fondo. Estamos teniendo problemas de comunicación, me parece. Pero bueno. Es como si cada vez que yo le hago una consulta al motor de base de datos, el motor de base de datos me devuelve una hoja de una planilla de Excel, que pueden ser 2, 3, 5, 10 filas, con 3, 4, 5 columnas. Eso es totalmente aleatorio, depende de lo que yo le pido. O eventualmente puede ser una fila y una columna, ¿sí? Solamente una celda, con un dato, ¿sí? De acuerdo a la consulta que yo le hago, el motor me devuelve, ¿sí? Eso es el concepto de cómo funciona. Profe, no Ahora, me acuerdo que lo hayamos visto antes con usted, o haberlo visto, el tema de los cuadros. Estuvimos viendo con usted el tema de los procesos y eso, pero no recuerdo que devuelvan cuadros. Cuadros no, una grilla. Bueno, eso, la grilla. Datos en formato de grilla, como si fuera un Excel, ¿vieron? No recuerdo que no lo hayamos visto antes. Es nuevo para mí.
No, en me realidad pareció que sí, lo vimos en la clase anterior, creo, una anterior. sí, al final lo vimos. Llamaba al cliente, tenía que llamar a otra cosa más también. Sí, me acuerdo, yo sí. Sí. Bueno, repasamos. Cada vez que el cliente le pide algo al motor de base de datos, cuando le pide datos, una consulta, el motor devuelve una estructura en forma de grilla, como si fuera un Excel, que tiene filas y columnas. ¿Sí? Ese es básicamente el concepto general. ¿Sí? Después vamos a ver qué son esas filas, qué son esas columnas. Ese es un primer concepto que ustedes tienen que tener más o menos en mente. Ahora, dijimos que el SQL es un lenguaje. Ese lenguaje tiene como si fueran palabritas de comandos, ¿sí? Que se acuerdan que creo que alguna vez habíamos visto, que es lo que son los que en la clase anterior vimos en ese pequeño sistema, que era una alta, una baja y una modificación. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros tenemos una tabla con datos, nosotros tenemos, en cada columna de datos tenemos un dato en particular. Por ejemplo, si es una agenda de teléfonos, tenemos en una columna el nombre, en otra columna el teléfono, en otra columna el celular, en otra tenemos el mail, le agregamos otra que sea el domicilio, ¿sí? Entonces, en las columnas tenemos el dato. ¿Qué dato tenemos? ¿Sí? Y en las filas lo que vamos a tener es lo que se llama una instancia de ese dato. Porque una fila va a corresponder a una persona, otra fila va a corresponder a una segunda persona. O sea, tenemos una dirección, otra dirección, distintas direcciones de personas. Entonces, vamos a tener, como en un Excel, cuando ustedes quieren armar una planilla, por ejemplo, de una asistencia de un aula, de un grado, ustedes van a dar clase, van a tener seguramente una columna con los nombres de los alumnos, y después una columna tal vez por cada día de la semana para tomar asistencia, y si es una planilla para seguir el trabajo de los chicos, tendrán una columna por cada trabajo que ustedes le dieron, y en la intersección del trabajo con la fila del chico, ahí le ponen la nota o la novedad que quieren anotar, ¿sí? Ese sería el concepto. Bueno, en las bases de datos es similar. Tenemos columnas que representan datos, tipo cierta información. En la columna tenemos la misma información, y después cada fila me va representando una instancia de un objeto de esa información, un objeto útil de esa información. Por eso, cuando yo le pido información a la base de datos me devuelve una estructura así, en filas y columnas. Entonces yo le voy a tener que decir qué columnas quiero, ¿sí? Y también voy a tener que tratar de decirle qué filas quiero de esa información. ¿Se entiende el concepto? De consulta. O sea, yo consulto y lo que tengo que hacer es tratar de traer la información que yo necesito, y voy a traer las columnas que necesito y las filas que necesito. ¿Sí? Para traer esa información, ahora vamos a ver en el pizarrón, después lo vamos a ver en la base de datos de Access. Hay muchos comandos de SQL, uno de los comandos más usados en SQL se llama select, que ya lo mencionó Melody. Con esto yo le estoy diciendo, cuando armo la sentencia, el comando que yo le mando al servidor
Un select significa yo quiero información, quiero traer información. Entonces, para poder decirle qué información tengo que traer, hay varias partes que tiene este comando select. Primero le tengo que decir select y le tengo que poner las columnas que yo quiero traer. Columna 1, columna 2, columna 3, por ejemplo. O en su defecto el nombre de la columna. Por ejemplo, si fue este ejemplo de la agenda, nombre, dirección y teléfono, por ejemplo. O sea, yo sé que cuando yo le consulte a la base de datos me va a traer 3 columnas. Una columna con los nombres, una columna con dirección y otra con teléfono. Ahora, ¿qué pasa? En la base de datos hay muchas tablas con información. Cada tabla tiene un nombre. Entonces, yo le tengo que decir de qué tabla quiero esa información, porque puede llegar a haber tablas con las mismas columnas, con el mismo nombre. Entonces, aparece una palabrita que se llama from, en inglés, que es desde. Y acá va el nombre de la tabla. En este caso sería, por ejemplo, agenda. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ya es una consulta válida, porque me trae nombre, dirección y teléfono de la tabla agenda. Y me va a aparecer la información que me va a devolver, la voy a tener en ese formato. 3 columnas. ¿Y cuántas filas? Bueno, en este caso van a ser todas las filas que tenga la tabla agenda, porque yo no le estoy diciendo cuántas filas traer. Si yo no le digo cuántas filas traer, por defecto me va a traer todas las filas que encuentre en la tabla agenda. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá más o menos? Son las columnas y la tabla. Porque quiero ingresar un concepto más. Lo que es muy importante cuando hacemos consultas es limitar la cantidad de filas que yo traigo, porque si la cantidad de filas es muy grande, siempre damos el mismo ejemplo. Si tenemos el padrón de Argentina con 50 millones de personas, o 30 millones, no sé cuántos son los que votan, es complicado traerse 30 millones de filas de informaciones muy, muy grandes y generalmente se va a saturar, se va a romper cualquier programa que quiera procesar y manejar 30 millones de registros. Entonces, generalmente cuando yo hago una consulta tengo que limitar la cantidad de filas que me vienen. Esas filas que yo quiero que vengan tienen que cumplir con alguna condición. ¿Sí? Entonces ahí la condición la pongo con la palabrita where, que es, en inglés es dónde. Y ahí sí tengo que armar una expresión que esa expresión se va a ir evaluando fila por fila en la tabla. Y cuando esa expresión da verdadero, entonces esa fila, las columnas que yo le estoy pidiendo, pasan al resultado. Si esa expresión no da verdadero, da falso, el algoritmo sigue buscando hasta que recorre todas las filas de la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, nombre, nom, igual Eduardo, por ejemplo. Esto es una forma de nom igual, entre comillas, Profe, Eduardo. Sí. ¿no se podría explicar esto mejor desde la aplicación, Ax? Sí, ahora lo voy a explicar. Pero yo quiero que entiendan los 3 conceptos. Sí, que se ve medio borroso el pizarro. Bueno, entonces tenemos el select, el from y el where. Ahora lo vamos a ver en la pantalla.
hoy tengo mala transmisión, parece. Vamos a compartir. Bien, ahora acá puede ser que vean la letra media chiquita, eso sí. Esa es lo que tenemos acá de inconveniente con esta pantalla. Pero bueno. Estas son, en esta base de datos, que tiene el nombre, en su momento le dieron el nombre Neptuno, se llama. No sé por qué, pero alguien la bautizó así. Es una base de datos que básicamente maneja clientes y pedidos de los clientes a una empresa que vende, creo que son alimentos, y entonces están registrados acá los clientes, están registrados los pedidos de los clientes que piden, las direcciones de los clientes. Después también están los empleados de la empresa que hicieron el pedido. Están los pedidos mismos, con el detalle, y los productos también, ¿sí? Hay varias tablas. Nosotros por ahora nos vamos a dedicar a la de clientes, que se parece un poco a esta de agenda que estábamos viendo, ¿sí? Fíjense, acá con esta aplicación Access tenemos las tablas. ¿Se acuerdan? Acá teníamos en el menú qué cosa queremos ver, qué objetos queremos ver de la base de datos, y acá les seleccionamos las tablas. Capaz que en una versión de Access distinta el menú es parecido, pero básicamente es buscar las tablas. Y les va a aparecer, después yo les voy a pasar esta base de datos. Y tenemos la tabla clientes. Entonces, la tabla clientes, se acuerda que si hacemos doble clic, directamente abre un poco la información, ¿sí? Fíjense la cantidad de columnas que hay. Se llama ID del cliente, nombre de compañía, nombre del contacto. Les aclaro, el Access un poco facilita bastante la visión de los datos. No, esto a veces no es tan estricta, esta presentación de datos no es tan estricta como podría ser con una base, con otro tipo de cliente. Lo que tiene el Access es que tiene algunas mejoras en cuanto al uso que ayuda a ver los datos un poco más amigables, ¿sí? Así que si ustedes se encuentran con otro cliente de base de datos que es no es tan amigable, en realidad podríamos decir que el Access es muy amigable. Por eso casi no tiene una aplicación que se le pueda comparar, ¿sí? en ese aspecto particular. Entonces, yo hago doble clic y voy a ver la base de clientes completa, porque yo no le puse ningún filtro, ningún tipo de... Fíjense que acá abajo tienen una forma de ir avanzando por los distintos registros. O sea, ustedes tienen una cantidad de columnas físicas de la tabla y una cantidad de filas físicas, o sea, la cantidad de filas insertadas en la tabla, y acá abajo tienen el numerito. Acá dice 3 de 91, o sea que esta tabla tiene 91 filas en total, la tabla completa. ¿Sí? Entonces, otra forma de ver la tabla es en forma de, también, ustedes la versión de Access que manejen van a tener el mismo menú, pero capaz que en otro formato, pero va a ser lo mismo. Tienen la vista acá dice vista de datos, Datasheet View,
Y si no, tiene la vista de diseño, que eso también es algo que nos va a interesar a nosotros, que es cómo se arma esta tabla cómo está armada. Fíjense, cuando uno quiere armar una tabla, por ahora no vamos a armar tablas, pero vamos a ir viendo cómo es. Cuando uno quiere armar una tabla, tiene que saber qué campos le va a agregar a esa tabla en base a los datos que quiere guardar. Esta tabla en particular, por ejemplo, tiene un ID de cliente, que es un código, el nombre de la compañía, nombre del contacto, cargo del contacto, dirección, ciudad, región, código postal, país, teléfono y fax. Se parece mucho a esa pequeña agenda que teníamos nosotros, pero tiene algunos datos más. Básicamente esto es registrar a un cliente con su empresa, básicamente, ¿sí? Si vemos la información que está guardando esta tabla. Porque guarda el nombre del cliente, el cargo y toda la parte de ubicación. Dirección, ciudad, región, país, teléfono, ¿sí? Para una empresa es guardar los clientes que tiene. Entonces, estas son las dos formas que ustedes pueden ver las tablas en esta aplicación. En forma de datos, o sea, ver los datos que tiene adentro. Acá te va a mostrar todos los datos que pueda porque no hay ningún tipo de filtro. Y después tenemos la vista de diseño que acá te muestra cada columna de la base de datos, el nombre, el tipo de dato, que después lo vamos a ver un poco más en detalle, y acá tiene una descripción opcional, ¿sí? Pero básicamente lo que necesitamos es el nombre del campo y el tipo de dato que va a guardar, ¿sí? Esto como es una base de datos que guarda básicamente información de contacto, de ubicaciones, generalmente son todos campos de texto, ¿sí? Estos serían los datos crudos, ¿sí? Pero los datos crudos a veces a mí no me sirven mucho. Yo no quiero traerme toda la tabla de clientes cada vez que tengo que buscar un cliente. Entonces, ahí entra en juego el lenguaje SQL. El lenguaje SQL sirve para hacer consultas y para filtrar la información que yo quiero traerme. Entonces acá, en otro de los ítems del menú, tenemos lo que se llaman las queries o consultas en castellano. ¿Sí? Esto lo podemos ir cerrando. Queries. Y acá lo mismo, acá tenemos ¿cuál es el concepto de query, de consulta, cuando uno la trabaja en esta aplicación? La consulta es una forma de traerme una parte de los datos que yo necesito, de acuerdo a un criterio. Por ejemplo, traer todos los clientes que viven en el país, en Brasil, por ejemplo. Entonces yo quiero saber los clientes de Brasil y tengo para hacer eso, tengo dos posibilidades. O ir a la tabla completa y empezar a leer cliente por cliente, a ver cuál es de Brasil, o armar lo que se llama una consulta. Y en esa consulta yo voy a traer las columnas que necesito y las filas que necesito. Las filas que necesito, ¿cuáles van a ser? Los clientes que son de Brasil. Entonces, ¿cómo se arma una consulta? Lo vamos a ver en forma de diseño. Para armar una consulta, lo primero que necesito es saber de dónde voy a traer los datos, o sea, de qué origen. Repito, ustedes de acuerdo a la versión de Access que tengan, esto lo pueden ver de una forma o de otra, pero básicamente siempre es lo mismo. Lo importante es poder incluir las tablas acá adentro que yo necesito traer la información. Entonces, básicamente hago doble clic en clientes y fíjense que acá me agrega la tabla de clientes. ¿Sí? Acá tenemos, fíjense, los nombres de todos los campos que habíamos visto en las columnas, ahora los tenemos en forma vertical. ¿Ven? Está un poco chico la letra, pero
Créanme, estos son los campos que tienen la tabla. Entonces, para hacer la consulta yo voy a tener que primero elegir qué quiero traer, qué columnas quiero traer. Por ejemplo, puedo traer el ID de cliente, el nombre de la compañía. El ID de cliente disculpen, es un campo interno que lo usa como clave. No lo va a traer a las consultas. Pero después los campos sí. Nombre de la compañía, nombre del contacto, dirección, ciudad y país, por ejemplo. Acá tengo todos los campos que voy a traer a mi consulta. Si yo la dejo así, ¿esto a qué se parece? A lo que vimos recién en el pizarrón, que traigo todos los clientes. Traigo en realidad nombre de compañía, nombre de contacto, dirección, ciudad y país de toda la tabla. Acá tenemos un botoncito que se llama Run o Ejecutar, que ustedes también lo van a encontrar en la versión de Access que tengan. Y si yo doy Ejecutar, me devuelve, fíjense, una estructura de tabla, de grilla, con filas y columnas. Las filas, en este caso, van a ser todas las filas que tiene la tabla porque yo no filtré nada. Y las columnas sí, van a ser las columnas que yo le dije, nombre de la compañía, nombre del contacto, dirección, ciudad y país. ¿Sí? Esperen que perdí la que estaba haciendo. Query 2. Bueno, tengo que acostumbrarme a cómo no perder la consulta. Bueno, la vemos de vuelta. Recuerden, tenemos la tabla de clientes. Y habíamos elegido nombre de la compañía, nombre del contacto, dirección, ciudad y país. Fíjense, acá tenemos esto es como un constructor de consultas, porque usted acá le tiene la tabla de donde sacan los datos, el campo de la tabla que ustedes están trayendo, si lo muestra sí o no, y hasta ahora no agregamos nada. Si nosotros queremos filtrar ese resultado, tenemos que poner algún criterio o criteria que dice acá. El criterio va a ser esa expresión que yo les dije que tiene que evaluarse fila por fila para ver si es verdadera. La expresión, por ejemplo, es que el país sea Brasil, por ejemplo. Y ejecutamos. Fíjense, nos trajo las 5 columnas y el país solamente trajo las que son con Brasil. Acá está. Cuando ustedes hacen una consulta y la ejecutan, tienen 3 formas de ver la consulta. Una forma es ver el diseño, que es lo que estábamos viendo al principio, lo que nosotros construimos, ¿sí? Otra forma de ver es el resultado que da la consulta, o sea, los datos. Y el otro es ver, que es lo que nos interesa a nosotros, el lenguaje SQL. ¿Por qué? Todo esto que nosotros vimos recién en esa pantallita gráfica para armar la consulta es una ayuda muy linda, muy importante, pero básicamente ¿para qué sirve? Básicamente sirve para que en el fondo termine armando esta consulta en SQL. ¿Sí? Fíjense,
La consulta dice select. La palabrita select nosotros habíamos dicho. Después, fíjense, tienen cliente, nombre de compañía, coma. Cliente, nombre de contacto, coma. Clientes, dirección, coma. Cliente, ciudad, coma. Cliente, país. Ahí tenemos las columnas que yo quiero traer. Son 5. ¿Sí? Después le digo el from. ¿De qué tabla la quiero traer? De clientes. Y después le pongo la condición, el filtro. Acá está armado de esta forma. ¿Ven? Cliente, país. Esto es una estructura de paréntesis que tiene, para que no se confunda. Cliente, país igual Brasil. Y cuando es un texto, el valor que yo estoy buscando lo tengo que poner entre comillas. Entonces, la consulta es una forma de yo traer datos en formato controlado, en cantidad de filas y cantidad de columnas que yo quiero traer. Y la consulta yo la puedo ver de distintas perspectivas, se podría decir. La consulta como el lenguaje SQL, que es esto, que en realidad es lo que, en definitiva, es lo que viaja al servidor para traer los datos. Pero como herramienta gráfica, el Access también me permite verlo en formato de datos directamente, porque esto ejecuta la consulta y trae los datos y me los muestra, ¿sí? Yo lo que veo acá es una ejecución de la consulta y que me trae los datos. Y después la otra vista que tengo es la vista de diseño, que es la forma que me permite tener en una forma gráfica y más amigable la forma de obtener los datos, ¿sí? ¿Hasta acá más o menos se va entendiendo? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces ahora yo les quería tirar a ustedes algunas consultas para que ustedes me digan cómo podrían llegar a ser. Por ejemplo, los clientes de Suecia. ¿Cómo debería ser acá, ¿dónde debería poner Suecia? Suecia es el país. Sí. En el lugar de Brasil debería estar. Pongo acá Suecia. Y ejecutamos. Vemos el datasheet. Perfecto. Ahora vamos a ver el SQL que también nos interesa. Where país. Acá tenemos las columnas que nos está trayendo, el from de la tabla y la condición, que el país sea Suecia. Fíjense primera observación. La información que yo traigo no necesariamente es la que yo proceso. Yo podría decirle que no quiero mostrar el país, aunque yo voy a traer estas columnas, las voy a mostrar y el país no. Pero el país me está sirviendo para filtrar los datos, ¿sí? Si yo lo veo en modo datasheet, fíjense que me trajo las dos filas, pero el país de Suecia no me lo trajo. La columna país no me la trajo. Si yo voy al SQL, o sea, el SQL funciona, por un lado son las columnas que yo quiero mostrar y por otro lado va la condición que yo estoy armando para que esas columnas
se muestren. ¿Sí? Eso también es importante saberlo. Si yo pongo que se muestre, entonces va a aparecer el país Suecia. Bien, siguiente. Los clientes que no son de España. ¿Cómo sería? En el lenguaje SQL tenemos Igual o distinto. generalmente tenemos Distinto debería ser. en el lenguaje SQL tenemos, acá se ve esto, tenemos los signos para armar expresiones lógicas como en la matemática, ¿sí? Por ejemplo, campo igual valor, campo distinto a valor, campo mayor a valor, campo menor a valor. ¿Sí? Usamos todas estas expresiones matemáticas para, en definitiva, esta expresión me va a devolver un valor lógico, que va a ser un verdadero o un falso. Cuando da verdadero, la columna se muestra, la fila se muestra. Cuando da falso, la fila no se muestra. Entonces acá podría poner, a ver si funciona, dijimos los clientes que no son de España. De España. Bien. Acá podemos poner distinto a España. Acá usamos la ñ, que no es algo muy común, pero acá estamos usando todos los caracteres del español. Tienen ñes y tienen tildes, ¿sí? Que no es muy común, pero acá, como para hacerlo un poco, aún un poco más amigable, lo maneja. Entonces, acá, Home, View, SQL, cliente país distinto de España. Vamos a ver si funciona. Sí, se ve que funcionó. Vinieron 86. 86 filas, clientes que no son de España. Siguientes, clientes de Madrid en España. ¿Cómo sería? La ciudad y el país. Claro, tendríamos que poner el país, España, y acá la ciudad, Madrid. Si vemos el SQL, pone clientes igual a Madrid y aparece esta palabrita and. ¿Qué es and? En lógica, ¿ustedes lo vieron? Las compuertas and. En inglés, ¿qué es and? AND. Es la I lógica. Esto me está diciendo que me está trayendo las filas donde el país, la ciudad es Madrid y donde el país es España. Esto también se relaciona con lo que vimos recién en probabilidad, cuando se cumple una condición y se cumple también otra condición. Dos condiciones se tienen que cumplir, entonces para que eso se pueda escribir en un formato lógico, se pone la palabrita and. Si lo vemos en los datos, fíjense, apareció Ciudad Madrid, país España.
¿Sí? Fíjense que yo no estoy trayendo la ciudad. Ah, sí, la estoy trayendo la ciudad. Sí, la estoy trayendo. Pero podría no traerla. ¿Sí? Siguiente. Clientes de código postal 28001. Acá creo que necesitamos ver. Acá tenemos el código postal. Fíjense que estamos trayendo 5 columnas, pero no tenemos el código postal. El código postal hay que agregarlo. Podemos no mostrarlo. O mostrarlo, es indistinto. Pero tenemos que borrar las otras condiciones y agregar la condición del código postal, que dice 28001. 28001. Vamos a ver. Hacemos la vista de SQL para que no nos olvidemos que esto es un SQL. ¿Sí? Código postal 28001 y la vista. Y tenemos también un solo registro, una sola fila que devuelve, que corresponde a Madrid, España. Y el código postal es 28001. Teníamos 91 registros. ¿Cuántos deberían devolver si le pongo que el código sea distinto a 28001? Pregunta. Si era 91 y me devolvió 1, ¿cuántos debería devolver ahora? Y serían 90. 91 menos 1, 90. Vamos a ver. 1 de 89. Después vamos a ver por qué pasó esto. Tendría que devolver, si me devuelve 1 con 28001, me debería devolver 90 con distinto a 28001, pero me está devolviendo 89, acá dice 89 si no se ve. Después vamos a ver por qué. Y ahora vamos a pasar a otra tabla. Y acá clientes que no tienen fax. Bueno, acá vamos a ver ese tema que yo les dije. En las bases de datos hay los campos pueden tener un valor que es especial, que se llama null. Si vamos a la tabla y vamos a clientes, podemos llegar a ver que algún que otro campo tiene un valor especial que se llama null. No sé si acá en cliente. O vacío, ¿sí? Puede ser que el campo esté vacío o que el campo tenga un valor especial que se llama null, que también es posible. Fíjense acá. Este campo acá está vacío. Pero en realidad yo me inclino por pensar que es el campo que no se contó en la devolución de los códigos postales, porque todos tienen códigos postales menos esta fila. Entonces, el valor null es algo válido que puede o no puede ser parte de los valores de la columna. Eso depende de cómo esté definida la tabla. Los campos de las tablas se definen si permiten nulos o no permiten nulos. Entonces vamos acá ponemos código postal, a ver si me sale esta, is null.
Así soporta. Sí, fíjense. Esta fila tiene el código postal con ese valor especial que es null. Es un valor que significa que nunca hubo nada en ese campo, ni un valor vacío, ni un cero, ni un texto vacío, no. Es un espacio, un valor más específico que pueden llegar a tener las filas de la base de datos, los campos, que se llaman null. Entonces, uno cuando hace consultas, tiene que tener a veces en cuenta si quiere devolver los que son null o no. Entonces, eso es un tema que después lo vamos a ver con un poquito más pero se los voy adelantando. Porque por ejemplo, esta consulta que sigue acá, clientes que no tienen fax, ¿cómo podemos hacerla? Agregamos el campo fax. ¿Cómo puedo decir que un cliente no tiene fax? Una forma puede decir que el fax sea nulo. Is null. Entonces, si yo la veo, fíjese, me devuelve todos los clientes que acá el fax lo tienen vacío o null. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos el tema de las consultas? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, me encanta eso. Ahora vamos a trabajar para ir terminando sobre otra tabla. Entonces acá podemos crear una nueva consulta de diseño. Query 3. Esta Query 3, fíjense acá tiene el nombrecito Query 3, le agregamos la tabla pedidos. Si quieren ver la tabla pedidos, para verla rápidamente, ¿de qué trata la tabla pedidos? Fíjense, tiene todas estas columnas. Fíjense que acá ya tenemos unas columnas que tienen fechas, ¿sí? Y tiene también una columna que tiene un valor numérico de dinero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los tipos de datos más comunes o más fundamentales que nosotros trabajamos en las bases de datos son el texto, los números, como fue a dinero, cantidades, y las fechas? Esos van a ser los tres tipos de datos fundamentales que vamos a ver en una base de datos. Hay otros tipos de datos, pero estos son los más fundamentales, con lo que se representa casi gran cantidad de la información. Entonces, vamos a las queries. Lo que sí no sé por qué pierdo esas queries que recién tenía. No sé dónde están. Bueno, hacemos una nueva. Diseño. Y le ponemos la tabla pedidos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a traer el cliente, el empleado que la procesó, la fecha del pedido, la fecha de entrega,
el destinatario y la dirección del destinatario. ¿Sí? Acá yo ya armé una consulta que, como sabemos, me va a traer todas las filas de la tabla, porque no tiene ningún criterio de filtro. Si yo lo pongo en formato data, me trae, a ver cuántos hay. Fíjense que hay unos cuantos pedidos. Fíjense que cuando son muchas filas, la pantalla del cliente o de la aplicación que ustedes manejen trata de manejar la cantidad de filas que está mostrando, porque a veces si son muchas se puede colgar. Entonces va trayendo de a poco. A medida que ustedes van avanzando con el scroll, les va a ir trayendo el total. En este caso son 830 que hay, 830 filas en esta tabla. Como yo no filtré nada, entonces me está mostrando todas las filas. Fíjense, ID pedido, ¿sí? Select, ID cliente, empleado, fecha del pedido, fecha de entrega, destinatario y dirección destinatario. Lo veo en modo diseño, fíjense. Ahora vamos a tratar de ir filtrando algunas cosas. Les pregunto, los pedidos mayores a 100 euros, ¿cómo debería filtrarlo? ¿Qué campo tengo que me dice cuánto vale el pedido? A ver. Aquí hay uno que se llama cargo, debe ser este. Cargo. ¿Cómo sería la condición? Mayor o igual. Dijimos, mayor o igual, sí, a 100. Entonces tenemos acá, vista de datos. Fíjense, nos traigo 187 pedidos que son mayores a 100 euros. Acá tenemos el valor del pedido, todos mayores a 100 euros. ¿Sí? Otra. El país destinatario Francia y mayores a 100 euros. País destinatario, no lo tengo. Tengo que agregarlo acá. País destinatario. Francia. Y el cargo mayor a 100 euros. Entonces, Profe, sí. ¿qué diferencia había entonces entre destinatario pedido y país destinatario? Porque había ahí un destinatario pedido. Sí, vamos a verlo acá. Destinatario debe ser el nombre. Fíjate. Nombre del destinatario. Ah, ok. Sería el nombre del cliente en este caso, que lo pidió. Y el país está acá y el cargo. Y después tenemos la dirección del destinatario. Siguiente. Entre 50 y 100 euros. Ahí tenemos que hacer una combinación. Mayor que 50 y menor que 100. O mayor Mayor igual que 50. 50 and menor a 100. Vamos a decir lo toma así.
Sí. ¿Cómo es el SQL? Fíjense. Todo esto es igual. Lo importante acá es el where. Where. Pedido mayor a 50. And. Pedido menor a 100. And. País igual a Francia. Fíjense que hay 3 condiciones que tiene que cumplir el pedido. O sea, le traemos lo que queremos haciéndole cumplir 3 condiciones. Que el cargo sea mayor a 50 y que además el cargo sea menor a 100 y que además el destinatario sea Francia. Otra. Pedidos de Brasil junto a los de Venezuela. Escucho. Vamos a Brasil sacarle. and Venezuela. A ver. País igual Brasil. And Venezuela. ¿Sí? ¿No está escrito Sí. Brasil con Z en el coso? No sé si estaba en los... ¿Cómo estaba? No sé cómo está, ¿eh? ¿Está con Z? En el Access no sé si lo vi con S o con Z. Ahora lo vemos. Vamos a ver. Si es Brasil, tiene que funcionar esto. Sí, está con S. Entonces habíamos dicho Brasil and Venezuela. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Fíjense que el access acá les da como una... En realidad el resultado acá es 0, no hay ninguna fila que cumpla con la Estaba buscando condición. una que tenga las dos juntas. Claro, les muestro acá que esto que le presenta acá Access es una forma de ayuda para que ustedes ingresen un dato o hagan un cambio, pero en realidad no les está devolviendo nada. O sea, la cantidad de filas que está devolviendo es ninguna. ¿Sí? Eso porque busca pedidos de los dos países al mismo tiempo, ¿no? O sea, en vez de buscar de Brasil solo o de Venezuela solo, buscar de Brasil y Venezuela, ¿no? Claro. O sea, Pregunta. hay alguna que esté en los dos lados. Este campo, país destinatario, Tendría que ser en el país. cuando yo le haga esta expresión, ¿alguna vez va a dar verdadero? ¿El país es Brasil y además también es Venezuela en una fila? No, porque tiene que En ser una uno misma solo. fila. ¿Cómo? No, porque en la fila tiene que haber uno solo, no pueden estar los dos. Tiene que usar un O. Tiene que ser Brasil o Venezuela, no Brasil y Venezuela. Si no busca pedidos Vamos que a estén en ver. ambos lados al mismo tiempo. Creo que El es O es una OR. Ahí. Vamos a ver. Sí, ahí sí lo va a tirar. Ahí funciona. Brasil o Venezuela. Otra cosa que tiene el SQL, que no lo vimos, pero lo podemos ver acá en forma inicial, es que el resultado se devuelva de alguna forma ordenado por algún criterio. Entonces esto lo tenemos acá en esta fila y le decimos si es un orden ascendente o descendente. Se lo vamos a ordenar por país en forma ascendente. Si lo vemos, ¿qué es lo que pasó? Me devolvió primero los de Brasil
y cuando se terminan los de Brasil me devuelve, pasa los de Venezuela, ¿sí? Porque es un orden alfabético. En este caso, pues un campo de texto. Entonces uso un formato alfabético. Ahora, fíjense cómo es el SQL. Hay una nueva palabrita. Acá teníamos el where, pedidos igual a Brasil, or, pedidos igual a Venezuela. Y acá tenemos esta nueva palabrita, order by. El order by significa que la salida va a salir ordenada. ¿Por qué campo? Usamos alguno de los campos para ordenar. Usamos país destinatario. Profe, pero todas estas cosas se pueden usar en el Excel, todos estos tipos de filtros. Hasta lo de buscar solamente dos opciones de todas. Yo que uso el Excel en el trabajo, cuando por ahí tengo Sí, el Excel te deja elegir si quieres uno sí, solo, los dos o todos. Sí. No le noto diferencia todavía. Todavía es más cómodo el Excel. Está bien, sí. Para trabajos de cierta magnitud, el Excel te soluciona el problema. Pero cuando empezás a trabajar con millones de registros, por ejemplo, el padrón electoral, volvemos al mismo ejemplo. Si vos tuvieras que manejar el padrón electoral, que son 30 millones de registros, con un Excel, no te alcanza. No, hasta aquí. Creo que uno de los temas del Excel me parece que es que se cuelga. O sea, yo cuando tengo bastante datos tarda un poquito más en cargar. Eso es otra cosa, porque vos estás teniendo en memoria, vos estás teniendo en la memoria de tu máquina toda la planilla completa, ¿entendés? Pero también depende del formato con que lo pongas, si lo pongo como número, como letras, eso cambia bastante, o como valores. Claro, algunos tipos de datos, más livianas ponen valores. Algunos tipos de datos consumen más recursos que otros. En la base de datos lo mismo. Los campos que son numéricos son muy livianitos. En cambio, los campos que son de texto o otro tipo de campo consumen más espacio y el archivo se empieza a agrandar. ¿Y eso lo soluciona el Access? ¿El Access soluciona todos esos temas el Access, de recursos? Volvemos al tema. El Access es parte de esta suite de oficina Office que tiene el Excel. El Access mantiene bases de datos relativamente chicas también, porque mantienen un único archivo en tu disco, parecido al Excel. O sea, va a tener mejor, si vos lo programás bien al Access, vos podés llegar a tener soluciones con el Access que no lo podrías tener con el Excel. Pero el Access en sí sigue siendo algo para hacer cosas de cierto tamaño. No sé si podrías manejar el padrón con el Access también. Sería bastante desafiante. Creería que sí, porque dentro de todo se puede hacer el tema de filtrar por apellido, filtrar porque puedes separar. Claro, pero el tema no es hacerlo, el tema es mantener la cantidad de registros que vos estamos hablando, 30 millones de registros. Se podría separar por hojas, porque así como tiene las tablas, el Access, lo que tiene el Excel es hojas. Hay varias hojas. Yo, por ejemplo, tengo separado así en una hoja todas las ID y materiales. La ventaja principal que tiene el Access es que se puede usar, es multiusuario. Y en el Excel no. Bueno, el tema de las bases de datos es que las bases de datos están en un solo lugar. Los datos. Yo no estoy hablando del Access como Access, yo estoy hablando de las bases de datos en general. El Access, en este caso, es la herramienta que estamos usando para aprender bases de datos, que maneja una base de datos y maneja también un cliente para hacer manipulación de los datos, hacer consultas, hacer formularios. Pero lo importante es el motor de base de datos, no tanto la pantalla. Cuando vos vas a manejar mucha cantidad de datos, un banco, por ejemplo, maneja millones de registros todos los días, no puede tenerlo en un Excel, en un Access. Necesita algo mucho más grande y que, como dice Sergio, accedan a una cantidad de clientes impresionante
todos juntos, durante todo el día. Entonces ahí es cuando las bases de datos entran en juego porque se bancan ese tipo de trabajo. La cantidad y la carga y la velocidad. En este caso el Access es algo relativamente chico, que nosotros usamos en forma personal. Pero cuando las bases, o sea, una base de datos igual a esta, pero que maneja, no sé, maneja 50 sucursales y maneja 2 millones de clientes, ponele, tranquilamente, pero tan chiquita como estas tablas, nada más que tengan pedidos, clientes, empleados, 5 o 6 tablas, pero que manejas muchos millones de registros, ya con el Access no lo podrías hacer, tendrías que pasar a otro tipo de solución. Entonces nos podríamos centrar un poco más en el tema de eso, de las diferencias con el Excel, porque, bueno, en esta clase estuvimos viendo el tema, como, o sea, dije yo, de filtros, o sea, cómo filtrar eso, que eso se puede hacer en Excel. Estaría bueno por ahí ver un poco más la diferencia que tiene Access a cosas, Sí. alguna opción más Lo que vimos hoy, mejorada o algo de eso, como sí, para poder notar mejor. sí, Porque... lo que vimos hoy es recién el primer, no sé, 5% de lo que se puede hacer en las consultas, o un 2%. Esto es muy parecido tal vez a lo que vos conocés, a Access, a Excel, porque en realidad lo que hace el Excel es imitar esto. No es que esto imita al Excel. El Excel apareció después del SQL. Y lo que hizo el Excel fue darle una forma fácil a las personas que manejaban cierta cantidad de datos no muy grande para manejarlos de forma más sencilla. Pero en realidad el SQL y los motores aparecieron mucho antes que el Excel. ¿Se entiende? O sea, el Excel es una forma sencilla de manejar datos de la misma forma que lo maneja el SQL. ¿Sí? Ese es el concepto. Yo le estoy dando los primeros pasos para que ustedes vean cómo es el lenguaje SQL. Después vamos a ver algunos comandos más y después vamos a ver variantes en cuanto, básicamente lo que se puede hacer es acá agregar no una tabla, sino agregar 4, 5, 6, 7 tablas. Y las consultas que hagamos tengan datos de todas esas tablas combinados. ¿Se entiende? Que ya en Excel ya no es tan simple hacer eso. Acá sí es bastante simple combinar 5, 6, 10 tablas para hacer una consulta. ¿Sí? Ahora estamos viendo todo sobre una sola tabla, pero después las consultas, fíjense, les muestro una cosita nada más, y con esto ya vamos terminando, pues se hizo un poco largo. Tablas. Acá, una pequeña vista de lo que es la base de datos. Fíjense esto. ¿A ustedes esto a qué les suena? ¿Se ven? Sí, sí. Son las relaciones que tienen las tablas. Claro, vos tenés tablas, esta es la de clientes, esta es la de pedidos, que tienen una relación de campos de información. O sea, los pedidos van a tener un dato que viene de la tabla de clientes. No puede tener cualquier cliente, sino va a tener uno que corresponda a esta tabla de clientes. ¿Qué significa? Que para yo dar de alta un pedido, antes tengo que tener el cliente ya existiendo. ¿Sí? Esa es una relación. Y acá es otra relación más chiquita, que es con la compañía de envío que me hace el pedido. Antes de yo dar de alta un pedido, voy a tener que necesitar que me den de alta las compañías de pedido, porque si no tengo la compañía de pedido no lo voy a poder agregar al pedido. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los empleados. Ahora, esta tabla, detalle del pedido, fíjense que es como vieron en la factura que tiene usted la cabecera arriba y las líneas abajo. Acá es lo mismo, los pedidos tienen dos partes. Esta primera tabla de pedidos que nosotros vimos tienen la cabecera del pedido.
Pero después cada pedido tiene las líneas de pedido, que es el detalle. Ahí es donde van los productos que uno pidió. Pero en realidad no va el producto, va el ID del producto, que está en esta tabla de productos. El producto del detalle es parte de esta tabla de productos. Y estos productos a su vez también dependen de tener un proveedor, ¿sí? ¿Quién te vendió el producto? Y el producto también tiene una tabla adicional de categorías para poder manejarlo. Fíjese que es toda una estructura, ¿sí? Si yo te digo una consulta, decime de qué proveedor tal cliente, cuál es los artículos de qué proveedor con mayor frecuencia compra. ¿Cómo tendrías que hacer la consulta? Tendrías que pasar por todas estas tablas. Relacionar clientes con pedidos, pedido con detalle, detalle con el producto y producto con el proveedor. Tendrías que hacer toda esa consulta para llegar a decir, este cliente, ¿de qué proveedor me compra más? ¿Sí? ¿Cómo llegarías a hacer esa consulta? Esa consulta se hace a través de un SQL, que en Excel se complica hacerlo. Por eso lo que estamos viendo ahora son recién las primeras letras de las consultas, ¿sí? Y se me vuelven a olvidar las consultas que no sé dónde están. Voy a tener que ver dónde fueron las consultas que yo estaba haciendo. Bien. Bueno, chicos, no sé, ¿tienen alguna preguntita por esto? Ya se extendió un poco. No, profe, yo me tengo que ir yendo. Bueno. Ya. No, profe. Listo. No, profe, nada. Traten de... Bueno, en la próxima clase vemos de cómo estamos con el tema de la instalación del Excel. Yo les voy a pasar vamos a ir cortando, así ya queda cortada la clase.